Buenas tardes. ¿Qué hacer con aquellos presos que deberían de ser reinsertados a la sociedad ya, pero no hemos tenido los mecanismos para hacerlo? Hoy vamos a discutir con Carlos Pizano, asambleísta de la Ciudad de México, una nueva ley que pretende agilizar y transparentar estos procesos. Los invito a ver el siguiente reportaje. Uno de los mayores problemas en los centros penitenciarios de nuestro país es la sobrepoblación. Con el objetivo de dar un respiro a las cárceles de la ciudad, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Reinserción Social en la capital de nuestro país. Esta ley permite que aquellos sentenciados por un delito no grave con penas entre 4 y 10 años puedan pagar su condena desde su domicilio mediante el monitoreo electrónico con un brazalete en los tobillos. Y es que al menos el 50% de los presos podrían cumplir con los requisitos para una prisión domiciliaria. Los reclusos podrán acceder a estos beneficios siempre y cuando hayan cubierto la totalidad de la reparación del daño. Además, deberá comprobar un oficio o continuar estudiando, así como cubrir el costo del dispositivo de monitoreo, cuyo valor es de 12,000 pesos. Por otra parte, los sentenciados por homicidio, secuestro, tráfico o corrupción de menores, pornografía, entre otros delitos, no podrán formar parte de este nuevo programa. Todo esto con el fin de reducir la población de delincuentes menores en los reclusorios y así liberar hasta 100,000 personas anuales bajo libertad anticipada. Sin embargo, una vez que salen, los presos son mal vistos por la sociedad y además les es difícil reinsertarse en el ambiente laboral, social e incluso el familiar. ¿Usted cree que realmente funcione esta nueva ley y los reclusos logren adaptarse a la sociedad? Para La Otra Urna, Shirley Sotelo. Carlos, buenas tardes, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Carlos. Vamos a ver qué dice el público, vamos a ver cuál es la pregunta y cómo la respondieron. Esas personas, tienen derecho a tener su libertad, tal vez en su domicilio. Sí, que les pongan el brazalete sería muy adecuado porque así tendrían forma de rastrearlos, de monitorearlos y estar pendiente de sus actividades. Pues ciertamente es un tema muy interesante, pero ¿por qué no primero nos explicas la reforma que ustedes aprobaron hace un par de semanas? La reforma lo que hace es cumplir con lo que la Constitución nos mandataba a cada entidad federativa, de transferir las facultades de revisar la sustitución de penas y el cumplimiento de las penas del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Ahora será un juez de ejecución de sanciones que revise el cumplimiento de las penas y las solicitudes de los sentenciados para recibir beneficios de libertad anticipada en un proceso oral y que incluso será videograbado. ¿Por qué los criminales deben tener beneficios? Si son criminales, pues están en la cárcel. Lo que pasa es que lo que se busca es que las cárceles, siendo en realidad escuelas a veces del crimen, lograr un nuevo sistema de reinserción que logre mantener el contacto del sentenciado con el exterior y lograr sacarlo lo más rápido posible si esta persona cumple con los requisitos técnicos para reubicarse o volverse un ciudadano que entienda que cometió un delito y que es necesario buscar su reinserción para que no vuelva a cometerlo ya fuera. Y entonces lo que la nueva ley permitiría es mecanismos para procesar esa salida y la novedad de que como parte de los mecanismos de reinserción, gente que pueda salir antes, pero que se le mantendrá controlada con un brazalete electrónico, es decir, que nos permite saber dónde están. Tendrán movilidad, capacidad de moverse, pero sabemos en qué lugar están en caso de que hubiera un delito. Ese es un poco el objetivo de una de las partes de esta legislación, vale la que fue la más mediática. Así es. Este sistema ya venía en nuestra anterior ley de ejecución de sanciones. Lo que se hace ahora es especificarlo muy claramente, el sistema de monitoreo a distancia, en donde el sentenciado estará en su casa, podrá ir a trabajar y estará monitoreado electrónicamente e incluso tendrá que, como cualquier beneficio de sanción penal, acudir ante el juez periódicamente para ir monitoreando el cumplimiento de su sentencia. Y a ver, ¿quiénes podrán acceder a este beneficio? Primero tienen que ser primodelincuentes, es decir, una persona que ya fue delincuente en una segunda ocasión no recibirá este beneficio. Todos estos beneficios. Así es, no están sujetos a ello. Que hayan sido sentenciados en delitos que sean una pena mayor a 5 años y menor a 10 años. Mayor a 5 años para que, digamos, no se libere tan rápido a los de penas muy menores. Exactamente. Y que te hayan reparado el daño, que eso es muy importante. En toda esta ley
el énfasis en proteger a la víctima o al ofendido se hace garantizando que hayan reparado el daño para obtener el beneficio. Ahora, ¿cómo se repara el daño? Nuestra legislación tiene unas penas muy bajas para reparar daños. Por un muerto son unos miles de pesos. Eso lo determina el juez en materia penal y puede ser desde una compensación económica, la devolución de lo robado, por ejemplo, e incluso el daño moral que se puede... Ahora, en este, digamos, rango de sanciones entre 5 y 10 años están sobre todo gente con robo simple. Así es. O sea, no es gente que haya ejercido violencia a la hora de cometer el crimen. Claro, los delitos que están excluidos son homicidio calificado, evidentemente todos los delitos sexuales, crimen organizado, narcomenudeo. Hay toda una gama, la más lesiva para la sociedad. Eso no pueden ser objeto de ese beneficio. Creo que es un gran avance, creo que hay temas muy importantes que habría que ahondar, pero yo noto una omisión en general en nuestro sistema penitenciario, no solo en la Ciudad de México, en todo el país, que es el enorme tiempo que puede pasar alguien como presunto responsable de un delito, pero bajo cárcel, porque nuestra ley es muy absurda. Es decir, en el grueso de los países, mientras no te prueben que eres culpable, estás libre, salvo que seas un peligro para la sociedad. Pero eso no aplica para alguien que robo simple, ese no es un peligro para la sociedad. Pero en México, mientras se le juzga, está en la cárcel, lo cual es absurdo. Claro, ahí el gran pendiente que tenemos en todo el país y también en el Distrito Federal es la implementación del sistema penal acusatorio. Vamos a ir a eso un momento, vamos a ver otra vez respecto a la pregunta, ¿qué dice el público? Yo no estoy de acuerdo con el brazalete. ¿Qué dices de esto? Lo que pasa es que eso implicaría un determinismo de que alguien que comete un delito está llamado a cometerlo una y otra vez. Y eso implica que somos una sociedad que hemos fracasado. Me parece que toda persona merece una segunda oportunidad y ese es el principio que tiene que regir en el sistema penal. Además es el que rige constitucionalmente, son centros de readaptación. La idea es que vas a hacer de ellos ciudadanos de mejor vida después de pasar por la cárcel. Sabemos que no es el caso. Además yo creo que hay un tema muy importante en México, es que es antes de tomar la reforma al sistema penal, que tiene que ver con que hay mucho inocente, lo vimos en presunto culpable, o mucha gente que está ahí por robos muy menores, se robaron un gansito y con esta política absurda que empezó López Obrador de la llamada tolerancia cero, pero muy malentendida. Tenemos mucha gente en la cárcel, o que no debería de estar, o que está pasando penas muy largas, purgando penas muy largas por delitos muy menores y que en el camino se vuelven delincuentes porque lejos de ser centros de readaptación son escuelas del crimen, como dijiste hace un momento. Claro, el sistema penal tiene que evolucionar a ser un sistema penal mucho más transparente y por eso creo que los juicios orales, aunque no son la panacea, son una parte muy importante. El fortalecimiento de las defensorías de oficio son también punto clave para lograr, para aquellas personas que no tienen recursos económicos para una buena defensa, que lo tengan. Y me parece que todos estos elementos nos ayudan a fortalecer un proceso que logre ser más justo. Y con el pretexto del sistema penal acusatorio, en la revisión de los códigos penales, revisar y disminuir al mínimo lo que es la prisión preventiva. Tiene que ser más justo y al mismo tiempo más eficaz. Porque la tragedia es que hay muchos que no deberían de estar, que están adentro, y muchísimos que deberían de estar, que están allá afuera. Sí, fíjate que ahora que estamos revisando esta ley que permite la videograbación del sistema de cumplimiento de penas y los juicios de ejecución para solicitar los beneficios, estaba la videograbación y había mucho temor del Poder Judicial a que las partes tuvieran acceso a este material. Logramos mediante una reserva meter esto porque nos parece que es importante que se observe al juez, una figura que por mucho tiempo estuvo oculta a los ojos de la sociedad y que ahora es importante no solamente al juez sino al Ministerio Público visualizar. Y cuando apareció en la película esta de Presunto Culpable nos dio un horror. Si estos son los jueces mexicanos tenemos un problema. Y los ministerios públicos. Y los ministerios públicos y los policías judiciales. Entonces, respetando la normatividad en materia de transparencia, que eso es importante, pero eso no debe ser un obstáculo para que los jueces sean evaluados. La normatividad de transparencia en la parte que refiere a la privacidad y esas historias. Datos personales, exactamente. Vamos a ver otra vez qué dice el público. Sí, estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo porque el hacinamiento es enorme y hace que las personas que se encuentran ahí recluidas en esos lugares de supuesta rehabilitación se contaminen. Pero también por otro lado deben de existir métodos y procedimientos muy precisos para determinar qué personas pueden gozar de estos beneficios de ley. Ese es un muy buen punto. ¿Cómo le vamos a hacer, Carlos, para que tengan espacios? Porque si hay este sello
en todos los países, ¿no? México no es el único. Si fuiste delincuente, como nuestra respuesta anterior, lo vas a hacer siempre, entonces no tienes acceso al trabajo, no tienes facilidad de inserción social, y entonces se cumple la profecía de que no puedes ser más que delincuente. La ley que estamos aprobando ya contiene la creación de un instituto de reinserción social. Es otra ley. Esta misma, que se va a encargar de vigilar la salida de este sentenciado que cumple su pena o que recibió un beneficio para su reincorporación a la sociedad. Jamás burocracia. No, me parece que es importante que es parte de un nuevo sistema que viene de la reforma constitucional y que, cuidando este peligro que tú señalas, sea un instituto que logre generarle beneficios concretos a la sociedad. Y me parece que si esto se hace con las mejores prácticas de reinserción, será un beneficio para la sociedad. Terminamos el programa con algunos números para que el público tenga una idea de qué estamos hablando. ¿Cuántos presos de la Ciudad de México hay en sus penales? Porque hay unos federales que esos se administran de otra forma, ¿no? Los de la ciudad, los de delitos del fuero común. ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de 40,000 procesados y sentenciados en los 10 centros. 40,000. ¿Y cuántos están en espera de condena? De esos aproximadamente, de los 40,000. La cifra no la tengo yo ahorita muy clara, pero lo que sí es que de esos sentenciados, por ejemplo, del periodo del cuarto informe de gobierno del jefe de gobierno, se nos informó que alrededor de 1,200 solicitudes de preliberación fueron recibidas por la Secretaría de Gobierno y se concedieron 800 beneficios de libertad anticipada que parecieran bastante pocos en relación al... ¿Y ustedes estiman que debería de haber cuántos que puedan acogerse a este beneficio? No hay una... No es fácil, cifra, porque el censo está re mal, no sé dónde quedan los presos. Pero me parece que si se da una gran difusión a esta ley y los procesos son realmente ágiles porque los plazos se acortan, deberán de ser mayores. ¿Y qué falta por hacer? ¿Cuáles serían los dos temas que crees tú que habría que también legislar para cerrar lo complicadísimo que es con la herencia y la tradición que tenemos? Sin duda, tomar con toda seriedad y con mayor prisa el nuevo sistema penal acusatorio, que es un proceso oral. ¿Y cómo va la ciudad en eso? Que no es de las más avanzadas. Hay un criterio de querer experimentar y visualizar qué está pasando en estados como Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, que ya lo hicieron, para aprender de sus errores y lograr que las modificaciones penales y los procesos aprendamos de los errores de otros estados. Pero me parece que el tiempo ya está encima y aunque ya hay una mesa instalada interinstitucional entre Asamblea, Procuraduría, Tribunal Superior de Justicia, Comisión de Derechos Humanos, urge ya plantear la discusión de un nuevo Código de Procedimientos Penales y Código Penal. ¿Y si esto se hace, el ciudadano qué va a tener? Creo que va a tener un sistema mucho más transparente, un sistema mucho más justo, mucho más ágil, pero que depende también de muchos actores que van a operar el sistema. Y mucho más eficaz, espero. Si no, no tendría sentido. ¿De qué va a depender? ¿Cuáles son los otros actores? Las universidades que logren transmitir la ciencia del nuevo sistema penal acusatorio. O sea, educar distinto a los abogados. Sin duda, y que ya lo están haciendo las universidades. Yo creo que son los actores que están entendiendo la importancia del sistema. Los tribunales superiores de justicia que capaciten a los jueces, actuarios y secretarios, el Ministerio Público y, sobre todo importante, la policía investigadora, que sepa investigar y no simplemente andar buscando fáciles consignaciones. Pues Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues a ustedes, ya vieron, es un tema complejo, hay un avance en materia de cómo procesar delincuentes que por primera vez han cometido un crimen dentro de cierto rango de peligrosidad, y que ciertamente, si viene acompañado del otro que nos explicó Carlos, iremos avanzando muy lentamente, porque estas cosas nunca son rápidas, en tener un sistema que sea más justo y más eficaz. Yo creo que ese es el objetivo que tendríamos que plantearnos. Buenas tardes y los espero el siguiente domingo aquí en La Otra Urna. ¿Sabes lo que es la melanina? Es la proteína que le da el color a tu cabello, pero con la edad disminuye, originando la aparición de canas. La jalea real del shampoo antiedad Tío Nacho es la que contiene los poderosos nutrientes que ayudan a conservar por más tiempo la melanina, retardando el envejecimiento del cabello. La naturaleza es muy sabia. Shampoo antiedad Tío Nacho, el rey de la jalea real. El estrés, la mala alimentación y otros factores provocan colitis. QG5 es un medicamento de clase mundial para aliviar todos los síntomas de la colitis. Desde la primera toma, en menos de un mes terminas el tratamiento. Tratamiento QG5. Sí alivia todos los síntomas de la